He querido titular el mensaje de esta noche, Círculo Virtuoso, terribles consecuencias. Y vamos a estar caminando dentro de esta serie, estamos en la parte del aprendizaje, un trocito del libro de Josué, del capítulo 7, los versos del 1 al 12. Así dice la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serach. Poco después Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Jai porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como unos 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres, a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permites que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso, los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así nos ha hablado nuestro Dios esta noche. Y este texto forma parte de los textos que Dios nos propuso reflexionar desde el principio de este mes y los cuales forman parte de esta serie que hemos llamado Círculo Virtuoso. Un círculo que dividimos en 3 etapas: aprender, obedecer y enseñar. Y este es el segundo mensaje dentro del bloque de las cosas que debemos aprender en este tiempo.
Y este mensaje de hoy lo he querido titular Terribles Consecuencias. Porque como reflexionaremos en detalle a partir de este momento, es claro que el pecado siempre traerá consecuencias y consecuencias terribles. Es de lo que nos habla Josué en este capítulo 7, cómo el pueblo de Israel tuvo que enfrentar el juicio justo de Dios, la sentencia de Dios por desobedecer sus mandatos. Y hay un ejercicio que debemos hacer nosotros y es evaluarnos esta noche frente a este evento que Josué nos cuenta, a ver si es nuestra situación y tomar las medidas que Dios dice que debemos tomar para poner los correctivos y seguir en contacto con Él. Porque si no, las consecuencias serán terribles. Teniendo eso claro, entonces, les propongo que entremos a reflexionar, pues, obviamente, el primer versículo. Y aquí encontramos en este versículo una falta muy grave. Desobedecimos a Dios. Y este versículo 1, Josué lo comienza diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una falta grave. Estas palabras dan un carácter general a la falta cometida. Y si nosotros nos descuidamos, pudiéramos malinterpretar este texto porque dice, porque Acán. Entonces tú pudieras preguntarte, ven acá, y si el que cometió el delito, el pecado, la desobediencia, fue Acán, ¿por qué Dios habla de que los hijos de Israel? ¿Por qué si fue uno solo el que pecó, hay un carácter general de esta desobediencia? ¿Por qué Dios dice los hijos de Israel cometieron una falta grave? Es como si todos los israelitas hubieran participado en este acto de desobediencia que terminó incomodando, enojando a Dios. Pero si nosotros leemos bien, nos daremos cuenta que fue uno solo, fue Acán el responsable de todo esto. Y deja claro Josué cuando escribe, Acán tomó de lo que estaba bajo maldición. Cuando el pueblo de Israel entró a tomar la ciudad de Jericó, Dios dijo muy claro que todo lo que había debía ser quemado. Ustedes pueden leer la historia completa, el capítulo anterior, y leer el 7 completo para que podamos tener una idea general. Para el objetivo del mensaje no tiene mucha importancia, pero para nosotros tener una idea completa es importante que lo lean. Pero Acán fue solo, entonces ¿por qué dice eso? Fíjate que dice, el Señor se enojó contra todo el pueblo. Y es que cuando nosotros cometemos un error, eso no solo nos afecta a nosotros. ¿Tú crees que dentro del pueblo, cuando estaban recogiendo el botín, nadie vio a Acán cargando con todas esas joyas y prendas y oro y dinero y nadie lo vio? Además, el texto, si usted lee la historia completa, va a enterarse de que él hizo un hueco en medio de su tienda de campaña y ahí enterró todo eso que se robó. Usted puede llegar a pensar que cuando él hizo ese hueco nadie lo vio sacando la tierra de la tienda de campaña. Su familia no supo que él estaba haciendo ese hueco ahí para esconder todo eso. Los soldados que participaron con él en la guerra, los miembros de su escuadrón, sus compañeros de lucha. Y esa es la situación que muchas veces tenemos que vivir nosotros cuando estamos al lado de alguien que está cometiendo pecado. ¿Qué ocurre cuando nuestro cuerpo es atacado por una enfermedad? Por ejemplo, contraemos el virus de la gripe. Lo más probable es que la primera en enterarse sea nuestra nariz.
y comenzamos a estornudar, quizás por una reacción alérgica, pero si no le ponemos cuidado, entonces pasa a la garganta. Y esas glándulas llamadas amígdalas comienzan a lidiar con el virus. Pero si no le ponemos cuidado, entonces eso puede seguir para el cerebro y complicarse con una sinusitis alérgica. Y si nos seguimos descuidando, entonces puede llegar a los pulmones esas secreciones que por gravedad van a bajar de la cabeza y podemos terminar con una neumonía. Fíjense, una cosa que comenzó con una simple gripe. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si nos da cáncer en un órgano? Pues si no le ponemos caso, ese cáncer pasará de un órgano a otro y de una manera sutil y silenciosa, y en la mayoría de los casos sin darnos cuenta, terminará siendo ¿qué? Afectando todo el cuerpo. Es lo que pasa con el pecado. Usted está casado con una persona que está viviendo en pecado. Si eso no se corrige, pues ese pecado afectará a la pareja, a los hijos, a las familias de los esposos, a todo el que esté alrededor. Todos terminarán pagando las consecuencias. Si usted trabaja en un lugar, aunque usted sea puro, perfecto y santo, pero usted trabaja en un lugar donde se hacen cosas ilegales, al final usted saldrá afectado. Y saldrá afectada su moral, la de su familia, la de sus hijos, y por generaciones dirán, ahí trabajaba un tipo que quebró ese asunto, ahí había un grupo de delincuentes. Y esa es la situación que estamos viendo aquí, un grupo de gente que vio a Acán probablemente cometiendo eso y nadie le llamó la atención. Nadie fue capaz de reprenderlo, de corregirlo, de disciplinarlo, de instruirlo en justicia, que es lo que nos manda la palabra de Dios a hacer, y justo con la propia palabra. Y fíjate que este es el evento introductorio con el que se cuenta esta historia, pero después de ahí las cosas siguieron como tan normales y tranquilas, como que ocurrió eso y a nadie le preocupó. Como que mi hija llegue con un reloj que no le compramos o una computadora que no le compramos y eso no es nada, eso puede seguir tan normal como si tan nada. Fíjate que los versos 2 y 3 dice, poco después Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven al oriente de Betel. Les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Jai. Ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todo el pueblo se fatigue. ¿Qué vemos aquí? Un pueblo al que el ego se le está levantando. Ya triunfamos sobre Jericó, era una ciudad más grande, por donde quiera que nosotros pasamos, vencemos. ¿Cuál era la diferencia? Que las luchas anteriores la habían hecho en obediencia y bajo la autoridad de Dios, pero ahora están en desobediencia. Y el pecado va haciendo eso en nosotros. Y vayamos teniendo cuidado porque el título se llama Terribles Consecuencias. Y debemos ver esas consecuencias terribles para identificarla en nuestras propias vidas. Es como si los espías que fueron a revisar esta tierra de Jai vinieron y le dijeron a Josué, en buen dominicano, eso es pan comido. Con 2 o 3 mil hombres que vayamos, acabamos con esa ciudad. El pecado suele hacernos creer más grandes, más poderosos, más autosuficientes de los que somos en realidad. Es el engaño de Satanás. Y usted comienza un negocio ilegal y comienza a irle bien. Usted comienza a jugar y comienza a ganar. Claro, ese es el truco. ¿Para qué? Para que usted comience a alimentar su ego. Para el enemigo encadenarlo a través de esa tendencia pecaminosa. Por eso esta gente le está diciendo a Josué, eso no es nada con 2 o 3 mil hombres. ¿Qué no ve usted en estos versos? La opinión de Dios. Está valiendo más la opinión de unos espías
crecido en su ego, quizás pensando, bueno, a lo mejor hay más riquezas allá y cuando ganemos yo puedo entonces seguir engordando las arcas bajo mi tienda. El ego, la confianza en el poder del hombre. En ningún momento vemos, y miren que esta historia es de Josué, que es el que está llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Consultar a Dios. Señor, ¿qué a ti te parece? ¿Seremos capaces de conquistar esa tierra? Este es el momento de invadirla, lo que tú y yo deberíamos hacer antes de emprender cualquier empresa. Señor, yo quiero dar este paso, justo de lo que hablábamos hoy en el almuerzo. Yo quiero dar este paso, Señor. Yo necesito un auto, yo necesito una casa, yo necesito un trabajo, yo necesito... Señor, tú eres mi fuente de provisión, tú eres la fuente de toda sabiduría, tú eres la fuente de todo poder. Instrúyeme, dame una señal. Eso no lo encontramos aquí. Porque cuando estamos en pecado, nosotros nos creemos superpoderosos. Y es seguro que si Josué y los ancianos en ese momento buscan la dirección de Dios, yo estoy más que convencido que Dios le hubiera dicho que no. Pero, obviamente, como seres humanos limitados, vamos a estar susceptibles siempre de cometer errores. Y escucha los versos 4 y 5. Así que los que fueron a atacar a Jai eran como 3,000 hombres, pero, los peros de la Biblia hay que escucharlo con atención, fueron derrotados. Y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Jai mataron a 36 hombres y a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Fíjate que ahora estos machos cavernícolas del siglo I, super ultra poderosos, estos X-Men, estos Avengers, que podían pelear con cualquiera y acabar con todo el mundo, en buen dominicano le dieron una pela de calzón quitado. Los derrotaron en el primer asalto. Y fíjate que fueron 3,000 hombres y solo mataron 36. Y eso fue una gran derrota y una razón suficiente para que el resto saliera huyendo. ¿Por qué? Porque el ejército cuando pelea bajo la autoridad de Dios es invencible. Lo mismo que tú y yo. Cuando tú y yo peleamos en nuestras fuerzas, terminamos vencidos, derrotados. Pero cuando peleamos en el poder, en la fidelidad, en la justicia de Dios, somos invencibles. Y ni uno solo, ni tú que estás librando la batalla, ni los tuyos. Es una promesa de Dios. Pero aquí encontramos que estos tipos que eran pocos y quizás débiles y pequeños, estos habitantes de Jai, este grupo pequeño, oye lo que hizo, mataron. Le dieron muerte, sin piedad asesinaron a los israelitas. Y el resto que salió huyendo, ellos no se quedaron tranquilos, ya se van corriendo. No, le cayeron atrás. Los persiguieron, o sea, le dieron la carrera de sus vidas. Y no solo eso, sino que los alcanzaron y los derrotaron. Una derrota terrible. Y es lo que ocurre con nosotros. De repente usted ve personas que de la nada comienzan a florecer en un negocio. Dice, pero ¿y cómo es que fulano en tan poco tiempo ha logrado tanto? Y usted le ve esa prosperidad y esa fama en el pueblo y mucha casa y carro y jipeta y amigos y fiestas y el truco de Satanás. Y de repente, ¿y qué fue lo que le ocurrió? Este pueblo de nosotros ha tenido generaciones de gente que ha vivido eso, que ha construido sobre la arena
y desde que el diablo le da su taraquioncito, se fue abajo el imperio. Fíjate que cuando vemos esto, que 3,000 hombres están pagando la consecuencia, es cuando comenzamos a comprender por qué en el verso primero de este pasaje, Dios dice, los hijos de Israel cometieron una falta grave y Él se enojó contra todo el pueblo. Cuando un padre cae en pecado, padece toda la familia. Cuando una madre deshonra a Dios, pone en deshonra al esposo, a los hijos, a sus padres, a todo el mundo. Y es lo que está ocurriendo aquí. De aquí el título del mensaje. Terribles consecuencias. ¿Como un castigo de Dios? No. Los frutos de lo que sembraste. Si sembramos desobediencia, vamos a cosechar las consecuencias de haber desobedecido, deshonrado, empañado el nombre de Dios. Si usted siembra arroz, no puede cosechar piñas. Es imposible eso. Y es lo que encontramos aquí. Nuestras acciones desobedientes traerán acciones terribles. Es la tercera ley de Newton. Principio de acción y reacción. Lo único es que esa misma ley establece que la reacción será contraria. Nos afectará a nosotros. Y es lo que le está ocurriendo aquí al pueblo de Israel. Está cosechando el fruto de su desobediencia. Y como ocurrió esa derrota tan terrible, entonces encontramos en los versos del 6 al 8 la actitud de Josué. Y quiero que meditemos esto con cuidado, porque como creyentes tú y yo pudiéramos estar pensando que estamos bien, que somos infalibles, porque este Josué fue el hombre que se puso en los zapatos de un gigante de la dimensión de Moisés. Fue el hombre que dentro de 1,000,000 de personas que salieron en el éxodo de Egipto, Dios escogió a ese muchacho para continuar con el éxodo. Entonces Josué se rasgó la ropa. Y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. O sea, esa gente se pasó el día postrado de rodillas, humillados delante de Dios. Y escucha la exclamación de Josué. ¡Ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿A qué se parece eso? A Adán, ay Señor, ¿para qué me diste esta mujer? ¿Qué estamos haciendo? Echándole la culpa a Dios. Nos estamos justificando. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar nuestra cuota de responsabilidad. Yo fui el que le di clic a esa ventana donde apareció esa mujer desnuda para que se maximizara. Fui yo. Pero cuando eso me trae un problema con mi esposa que me descubre, entonces yo le digo, no, es que estas computadoras son a esta inteligencia artificial. Ahora, yo no sé de dónde apareció eso. Entonces queremos justificarnos y echarle la culpa a la pobre computadora, olvidando que justo al lado había una X roja que cerraba esa ventana. Y escucha lo que sigue diciendo Josué. ¿Acaso fue solo para entregarnos a manos de los amorreos para que nos destruyan? O sea, este hombre Josué está diciendo, ven acá, Señor. Entonces tú lo único que has hecho con esto es cambiar de asesino. Y en vez de que nos mataran los egipcios, ahora nos está matando aquí con los amorreos. Pero para eso no hubiera dejado allá del otro lado, Señor. ¿Fue a eso que me trajiste? Y pregúntate, ¿cuántas veces tú y yo no hemos asumido esa misma actitud? Señor, pero cuando yo no era creyente, yo vivía como más tranquilo. A mí estas cosas no me perturbaban. Y sigue diciendo él, oye la frescura de Josué. El atrevimiento hubiera sido mejor. ¿Qué significa eso? Que ahora Josué sabe más que Dios. Ahora Josué sabe más que Dios
y le está diciendo a Dios cuál era la manera correcta de haber hecho las cosas. Terribles consecuencias. Que nos quedáramos del otro lado del río Jordán. Y escucha, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado? O sea, ¿soy yo ahora el que tengo que dar la cara por tu derrota? Porque tú te encumbrado en el cielo. Al que van a ver ahora y del que se van a burlar es de mí. ¿Qué van a decir? Él está pensando más en su prestigio militar que en la obediencia a Dios. Y por si hemos olvidado cuál era la dimensión humana de este hombre, yo quiero compartirle 3 textos bíblicos que nos dan una idea de quién era Josué, para que tú y yo podamos tener los pies sobre la tierra, para que seamos realistas. Éxodo 33:11, escucha esto. Y el Señor hablando con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, después que Moisés volvía al campamento, oiga bien, el hombre de Dios, el líder del Éxodo era Moisés, y después que recibía las instrucciones directas de Dios, volvía al campamento a acostarse en su casa con su mujer, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. O sea, este hombre permanecía al lado de la tienda donde se manifestaba con mayor poder la presencia de Dios. Esa tienda del tabernáculo es el lugar donde está él postrado ahora con los ancianos, donde estaba el arca del Señor, que contenía las tablas de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, tenía el pedazo de maná como símbolo de la presencia del pan bajado del cielo, un anticipo de Cristo, y estaba la vara de Aarón como signo del sacerdocio eterno de Cristo nuestro Señor. Escucha Deuteronomio 34:9. Como Moisés puso en sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría. Y muchos pensamos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés los otros días, pero el Espíritu Santo ha estado ahí siempre haciendo la obra del Señor. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. El espíritu de sabiduría de Dios vino sobre ¿quién? Josué, el hijo de Nun. Escucha Números 27:18. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu con una E grandísima. ¿Qué significa eso? Que está el Espíritu Santo sobre este hombre. Fíjate que la presencia del Espíritu en Josué pudiera hacernos pensar que él era infalible de cometer errores. Pero tú y yo estamos en la misma condición de Josué. Cuando tú y yo nos arrepentimos y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le entregamos nuestra vida, ese mismo Espíritu es con el que Cristo nos sella. Y Él nos advierte de pecado. Pero está en nosotros arrepentirnos y buscar la redención inmediata por la sangre de Cristo. Y es lo que este pueblo no está haciendo, ni lo está haciendo este gigante llamado Josué. Fíjate que esta es otra consecuencia terrible para el pueblo. Josué le está diciendo a Dios que su objetivo de sacarlo de la esclavitud era traerlo a morir a mano de los amorreos. Estas desastrosas situaciones solo eran las terribles consecuencias que había cometido un hombre llamado Acán. Entonces, si estamos enfrentando situaciones adversas, probablemente nada más no soy yo que la estoy enfrentando, probablemente cada uno de nosotros libra sus propias batallas, pues deberíamos identificar
si son consecuencias de mis desobediencias o de alguien cercano a mí, y las influencias terribles del pecado me están impactando negativamente. Es importante que tú y yo analicemos si hay un Acán cerca de nosotros. Identifiquemos si esas terribles consecuencias son el resultado de una pareja, de un hijo, de un padre, de un hermano, de un amigo, de un compañero de trabajo. Porque a veces nosotros nos hacemos cómplices. Bueno, pero es que a él le está yendo bien. Y usted de repente tiene un familiar en Estados Unidos que usted sabe que está haciendo cosas que no son legales, pero usted es su albacea. A usted es que él le está mandando los dólares para que usted se lo vaya guardando aquí. Y probablemente usted no está vendiendo droga, ni matando gente, ni asaltando, pero es cómplice. Usted está consintiendo un pecado. En vez de decirle, pero ¿y por qué tú no te pones a trabajar? Esperemos un tiempo. No, nos volvemos cómplices porque estamos siendo momentáneamente beneficiados. Probablemente la familia de Acán dijo, bueno, cuando lleguemos a la tierra prometida, con todo este oro, nosotros vamos a fundar el primer banco. Nosotros vamos a tener poder sobre el resto de la familia. Eso pensamos muchas veces. Pero qué terrible es esto. Y si seguimos leyendo, escucha el versículo 9. Fíjate que ahora Josué ve afectado su ego, su prestigio, su imagen. Está ahora más preocupado por el qué dirán. Oye, cuando lo sepan, y ahora cuando la gente sepa que el negocio mío quebró, o que mi pareja está preso en Estados Unidos y que todo este imperio que se me está viniendo abajo. ¿Qué va a decir la gente? Y todos los pueblos que habitan en la tierra vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y escucha todavía, porque lo de Josué no tiene comparación. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? Ahora Josué no solo está preocupado por su prestigio militar, sino que le está diciendo a Dios que su fama, o sea, la fama de Dios, descansa en el poder militar de Josué. ¿Qué tú vas a hacer con tu fama? O sea, como si la fama de Dios, si el poder de Dios, si la grandeza de Dios, si la magnificencia de Dios dependiera de lo que tú y yo pensemos de Él. Escucha, es grave esto que está, o sea, es como si tú, Josué, ubícate, pero ven acá, ¿y cómo es que tú vas a pensar que qué va a hacer Dios con tu fama? Y cuando Dios tuvo que destruir el planeta completo y salvar solo una familia en un arca, ¿tú crees que a Dios le importó su fama? Dios, es rey soberano y Él tiene poder absoluto sobre toda su creación. Su fama ha trascendido por toda la historia, independientemente de lo que piensen los ateos, los científicos, dictadores como Stalin, como Hitler, como Napoleón, que han querido borrar la palabra de Dios, desaparecer la fe cristiana de la faz de la tierra. Y Dios ha reservado un resto santo. Y mientras más escarba el hombre, más evidencias encuentra de la presencia absoluta, poderosa y eterna de nuestro Dios. Einstein llegó a decir que era imposible concebir un universo como este sin un Dios. Y contrario a lo que mucha gente piensa, Einstein comenzó como ateo y murió como creyente. Porque decía que era imposible que la perfección del universo se hubiera hecho sola. Y a mucha gente le cuesta llamarle Dios. Bueno, es una energía, es una fuerza. Tiene que haber una mente superior
pero solo confiesan a Cristo aquellos que son de Cristo. Por eso al mundo le cuesta entregarle la autoridad al Dios que creó todo eso. Pero a veces, y a ti y a mí, nos preocupa lo mismo. Como creyentes, ¿qué pensamos nosotros? Si falla nuestra pareja, si falla un hijo nuestro, no nos preocupa. ¿Y qué va a decir la gente? No, tu hijo es adulto y él rendirá sus propias cuentas. Jesús fue muy claro cuando nos dijo, el alma que peque, esa morirá. Dejen de decir que los hijos comieron las uvas y los padres pagaron la dentera y viceversa. Nadie pagará el pecado que no cometió. La gente nos va a creer menos porque un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, no, él pagará sus propias consecuencias. ¿Cuál debería ser el enfoque tuyo y mío? Mantenernos firmes y fieles creyéndole a Dios. Y lo más tremendo de todo esto no es esta realidad humana que estamos viendo en Josué y en el pueblo de Israel, incluidos los ancianos, porque pudiera ser tu realidad y la mía. Lo grande está en los versos del 10 al 12, donde encontramos la respuesta de la justicia de Dios. Escucha, el Señor le respondió a Josué, y yo meditaba esto ayer y hoy, y me parecía escuchar a Dios diciéndole a Job, siéntate ahora que ahora te voy a preguntar yo, a ver si es verdad que tú sabes tanto. ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. ¿Tú crees que con el pecado se lidia dando grito y lamentándose? Tú no eres un soldado valiente. Levántate de ahí. ¿Por qué estás con el rostro en el suelo? Amedrentado por un pecado ajeno. No, eso se confronta. El pecado hay que confrontarlo con valor, con autoridad, con dignidad. Levántate. ¿Por qué? Porque Josué está recibiendo el impacto de las terribles consecuencias. Terribles consecuencias. Debemos empoderarnos. Tú y yo debemos salir de aquí esta noche con el compromiso de identificar cuáles son nuestras debilidades. ¿Dónde es que estamos fallando y que eso está provocando en nosotros que terribles consecuencias lleguen a nuestra vida? ¿Por qué no avanzamos en la fe? ¿Por qué no logramos comprender el propósito de Dios? ¿Por qué mis finanzas no prosperan? ¿Por qué mi salud no se arregla? ¿Por qué vivo sin ánimo? ¿Por qué vivo frustrado? ¿Por qué vivo triste? O sea, analicemos a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero postrado en el suelo dando grito, eso no se resuelve. Dios le da las causas de las terribles consecuencias que están cosechando. Escucha, Israel ha pecado. Y si tú quitas el nombre de Israel y pones el mío, ahí diría, Fifo ha pecado. Y si tú te crees un santo, pregúntale a Pablo, que escribió, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que resolver nuestro problema de pecado. Dejar de estar maquillando eso con tendencias, con moda. Ay, es que ellos son así. Déjalo, tú verás que... No hay que dejarlo. Deja el cáncer y no vaya al médico. No lo atienda rápido para que tú veas a dónde te va a llevar. Fíjate, la causa principal de toda esta desgracia, de esta derrota abrumadora que sufrió el ejército de Israel, es porque pecaron. ¿Queremos vivir de victoria en victoria? Seamos fieles y sometámonos a Cristo. Es simple. Esta es la matemática más simple. Y fíjate qué más le dice Dios a Josué. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené. ¿Pero cuál pacto, Señor? ¿El del Sinaí o el de Cristo? Porque Cristo no ha venido todavía. No, el pacto que hice con ellos antes de entrar a Jericó, pues yo les dije que no le pusieran la mano a nada de eso, que todo eso había que quemarlo.
Fue una orden, un mandato directo y lo han quebrantado. Además de eso están robando y en mi ley dice no robarás. Punto. Y fíjate que Dios no nos dejará sin comprender dónde están nuestras fallas. Y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Ahí están las dos desobediencias. Quebrantaron el pacto que le ordené y han tomado lo que le prohibí tomar. O sea, si yo le dije a usted, no le ponga la mano a eso, no se la ponga. El problema es que como tú tienes un problema financiero y apareció un dinerito por ahí, tú dices, bueno, si esto tiene que ser una bendición de Dios. Usted está sola y aparece un buen hombre que te ama, que te quiere muchísimo, que te promete bajarte la luna y las estrellas, pero es casado. Entonces ese hombre no te lo mandó Dios. Pero Señor, Él me trata tan bien. Él me dijo que se está divorciando y te enseñó el divorcio. ¿Y por qué se está divorciando? Porque los hombres cuando quieren ser infieles siempre se están divorciando. Pero como que nunca acaban de divorciarse. Entonces eso está en contradicción directa con la palabra de Dios. Entonces eso no puede venir de Él. Señor, tú sabes que yo tengo una olla de presión de 6 galones. Al explotarme encima, mis finanzas ya no sirven. Entonces este negocito ilegal de evasión de impuestos y de falsear pues eso a lo mejor es una bendición que tú me has dado. Déjame aprovechar. Tú no te imaginas las ofrendas que voy a dar en la iglesia. ¿Tú crees que eso viene de Dios, un negocio ilegal? No, para nada. Han quebrantado el pacto que yo le ordené y además han tomado de lo que le prohibí tomar. Y por si no lo entendemos, mira lo fácil que Dios nos pone su palabra. Por eso yo a veces me pregunto, Señor, ¿y cómo es que nos resulta tan difícil? Oye, han robado, han mentido y han guardado. Entonces eso significa que Acán se robó todo lo que Dios dijo que no le pusieran la mano. Pero hay otros que hicieron silencio de complicidad. El pecado de omisión. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecamos por cómplices. Pensando en que a lo mejor yo me puedo beneficiar de eso. Y usted sabe que ese político, que ese empresario, que ese amigo suyo es corrupto, pero como usted está sacando provecho, y no soy yo, porque yo no robo ni mato, pero está al lado de un ladrón sacándole provecho. Entonces usted es cómplice de eso. Eso es lo que está diciendo Dios. Entre sus pertenencias guardaron los robados. ¿Qué hicieron ahora? Que lo que fue bendito por la gracia de Dios, ahora lo contaminaron con un robo. Y a usted se puede estar muriendo de sed. Y yo le digo, esta botella está llena de agua potable y fresca. Y usted se la va a beber. Y cuando usted la tiene en la mano para bebérsela, yo le digo, bueno, en ese galón de agua, yo le eché una gotica de veneno nada más. ¿Usted se la bebería? ¿Usted la deja? Aunque se esté muriendo de la sed. Pero fue una gotica nada más, el resto de galón está bien. Eso fue lo que hizo el pueblo. Contaminó las bendiciones de Dios. Y entonces Dios te está bendiciendo, te está prosperando, pero a veces tú y yo pensamos que Dios es muy lento. Dios va muy al paso. 100 años para el arca, 20 años para cumplirle a Abraham la promesa. Es que Dios dura mucho y ahora todo es flash, todo es rápido. Yo no sé si voy a estar vivo en 20 años, Señor. Yo tuve un alumno, mediados de los años 90, cuando comenzó a hablarse en el país de VIH y de SIDA y esas cosas. Él estudiaba en la universidad y de repente dejó la carrera. Un día me lo encuentro en un lavadero de autos y andaba con una chica que había venido de Estados Unidos con mucho dinero, pero también vino con SIDA. Y yo intentando orientar a este chico, le digo, ven acá mi hijo, pero, ¿y tú no sabes que esa mujer tiene? Sí, yo sé que tiene SIDA y que nos vamos a morir en unos años. Pero usted no vio el vehículo en el que yo ando, es mejor que el suyo. Y me dijo, ¿qué estoy haciendo yo? Acelerando el proceso.
Y lo que quizás no iba a hacer nunca en mi vida, lo estoy haciendo ahora. Si me muero en 1 año o 2, me muero feliz. Y se murió. ¿Y dónde estoy yo? Vivo todavía, 30 años después. Y he tenido varios vehículos, quizás no tan bueno como el que él andaba, pero estoy vivo. Y disfrutando de las bendiciones de Dios. Entonces esa es justo la trampa que el diablo nos tiende. Y aquí encontramos a este pueblo cuya codicia lo llevó a robar. El robar lo llevó a mentir. El mentir lo llevó a consentir. Se hicieron cómplices y cayeron en desobediencia. Terrible consecuencia delante de la presencia de Dios. Pero Dios es tan bueno que lo que Él tenía que hacer por mandato de ley era destruirlos y punto. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero escucha el versículo 12. Este verso 12 tiene que llenarnos de esperanza. Escucha. Por eso nos explica que lo que viene son las consecuencias. La razón por la que eso ocurre. Los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Y por eso tú dices, bueno, es que este hombre es el empresario, este es el dueño del dinero, este es el que produce. Yo no me puedo divorciar de este hombre, porque ¿cómo yo voy a vivir con 3 muchachos y sin trabajo? No. Claro, tú lo ves luchando en tus fuerzas. Al lado de un pecador, ningún dinero será suficiente. Bajo la gracia de Dios, todo es ganancia. Por eso el diezmo. ¿Por qué a muchos de nosotros nos cuesta darle el 10% de nuestros ingresos a Dios? Porque pensamos que el 90% restante no será suficiente. Y se nos olvida que Dios es el dueño de todas las riquezas. Y que 90% de nuestros ingresos, bajo la gracia de Dios, serán siempre más que el 100% de nuestros ingresos sin la gracia de Dios. Es más barato no enfermarse. Y usted dice, bueno, es que si yo le doy el 10% y tengo que comprar un medicamento, entonces voy a tener menos dinero. Dios te protege para que no te enfermes. Y cuando tú analizas, pasó 1 año entero y no tuviste que beberte una pastilla. Eso es más barato. Confiar en la promesa de Dios, en su justicia. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque están en desobediencia, están fuera de mi gracia. Es más, dice Dios, escucha el versículo 12, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Llega un momento en que tú no puedes enfrentar eso, donde quiera te sale un cobrador. Hay personas que tienen muchísimo dinero y no se pueden sentar como se sientan ustedes en la acera de su casa, sin armas, en pantalones cortos, sin preocupación de que venga alguien a darle un balazo. La tranquilidad que da vivir en integridad, vivir en paz. Como dice mi hermana Aurora, tranquilos y con la gracia de Dios, aunque sea pan vacío y arroz con agua de azúcar, tranquilos. Ese gozo, esa paz, esa tranquilidad no la da nada en el mundo, solo la da Dios. Y escucha lo que sigue diciendo el versículo 12. Y es que han quedado bajo maldición. ¿Por qué? Porque Dios lo más dijo. No, porque usted es un desobediente. Entonces no digan que es que Dios es un malvado, es un sádico, es un tirano. No diga que el diablo es Satanás prendido. No. Usted es un desobediente. Yo soy un desobediente y tengo que aceptar mi cuota de responsabilidad. Si la Biblia se quedara ahí, estuviéramos muy feos. Pero escucha la misericordia de Dios. Si no destruyen la maldición, ahí está la alternativa. Que está entre ustedes. Entonces, esta noche tenemos que orar a Dios para que nos revele esa raíz de pecado que está sembrada en medio de nuestra tienda. Para que la destruyamos esta misma noche. Porque nosotros queremos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso es solo cuando estamos viviendo en autoridad, sometidos a Cristo, en sumisión, humillados delante de Él,
viviendo en pureza y santidad. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. O sea, usted tiene esta noche dos alternativas. O vive apartado, fuera de la gracia, de la gloria, del poder, de la misericordia, de la justicia, de la fidelidad de Dios. O decide vivir en obediencia a Él, pero cubiertos por su gracia, por su provisión, por su justicia. Esa decisión tenemos que tomarla usted y yo esta noche. ¿Qué nos conviene más hacer? ¿Seguir engañándonos a nosotros mismos? ¿O confrontar mi cuota de responsabilidad? Debo analizar si las crisis que estoy viviendo son el resultado de mis actos de pecado o estoy siendo cómplice de un pecador. No puedo consentir el pecado, ni mío ni ajeno, tengo que confrontarlo. Y Dios dice, si no destruyen la maldición, lo que significa que la maldición es a mí que me toca destruirla. Nadie lo va a hacer por mí. Yo tengo que ser lo suficientemente responsable, así como fui capaz de cometer el pecado, ser lo suficientemente valiente para aceptar mi cuota de responsabilidad, humillarme delante de Dios, pedirle perdón y buscar la redención que solo Cristo me la dará. Dios hoy nos ha mostrado las razones de nuestras terribles adversidades. Fruto del pecado, nuestro o ajeno. Si continuamos insistiendo en no destruir la maldición que está afectándonos, cosecharemos dolor, sufrimiento, destrucción y muerte. Pero si cortamos de raíz este vínculo con todo lo que huela a pecado, como hizo mi padre y mi cuñado con el cáncer, desde que le dijeron, bueno, parece que hay un cáncer en la próstata, vamos a quitarla de raíz. Fuera, mas nunca se ha vuelto a hablar de cáncer. Nos llevará de nuevo a la presencia de nuestro Dios y Padre. Tenemos que sincerarnos esta noche con Dios y volver a estar bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo su protección, bajo su amparo. Nuestro Dios y Padre anhela que descubramos la raíz de pecado en nuestra vida y le pidamos a Él que nos libere de las terribles consecuencias. Dios nos ama al extremo que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que en el momento en que nos entreguemos a Él, Él otorgarnos el perdón, la redención, la salvación y la vida eterna. Dios espera que esta noche tú y yo podamos arrepentirnos. Dios espera que tú y yo podamos someternos a la autoridad de Cristo y buscar en su sangre preciosa el perdón de todos nuestros pecados, la libertad de las cadenas que el enemigo ha ido atando alrededor nuestro y las que nos impiden entrar en la presencia magnífica de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados, démosle gracias a Dios por advertirnos de estas terribles consecuencias. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, aquí estamos confrontados grandemente por la revelación de tu palabra. Cuán ciego estábamos, Padre. Cuán confiados estábamos en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio poder, en nuestras limitadas capacidades. Cuán equivocados estábamos al erróneamente pensar que tú
no estabas pendiente de nuestros actos pecaminosos. Como estábamos escondidos en nuestra tienda, pensamos que no veías cuando excavábamos ese hueco para esconder los frutos de la desobediencia. Olvidamos, Rey de Gloria, que tú eres omnipresente y estás en todo lugar. Padre, olvidamos que tú eres omnisciente. Tú lo sabes todo. Que puede estar tan oculto que tu omnipresencia no alcance a ver. Que puede estar tan disfrazado que tu omnisciencia no interprete. Por eso, Padre, esta noche queremos ser liberados de la esclavitud, de este pecado de maldición que pesa sobre nosotros, sea nuestro o sea ajeno. Esta noche, Señor, queremos decirte con humildad y fe que ya no podemos continuar más viviendo de esta manera. Necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser salvados. Necesitamos tu restauración, Señor, porque en nuestras propias fuerzas ya no podemos más. Estamos cansados, abatidos, perseguidos, Señor, pero no derrotados. Confiamos en ti, confiamos en tu amor, confiamos en tu gracia, confiamos en tu fidelidad, porque esta noche tú nos invitas a destruir esa maldición que hay entre nosotros. Necesitamos tu sabiduría, tu luz para identificarla. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos dé la convicción de que estamos pecando. Ya sea porque somos nosotros mismos quienes lo cometemos, o porque estamos encubriendo, porque somos cómplices de un pecado ajeno. Ahora te pedimos que nos des el valor suficiente para confrontar y destruir esa maldición de desobediencia. Levántanos, Señor. Tú lo hiciste con Josué, lo hiciste con David, lo hiciste con Salomón, lo hiciste con todos tus grandes hombres que tuvieron el valor de arrepentirse y buscar tu perdón, someterse a tu autoridad y llevar la nueva vida que tú prometes en integridad y en obediencia a ti. Es lo que te pedimos esta noche, Rey de Gloria, que te glorifiques en nuestras debilidades, porque cuando nos reconocemos débiles, frágiles y vulnerables, es cuando somos fuertes, poderosos y vencedores, porque luchamos en tu poder y en Cristo somos más que vencedores. Aquí estamos, Señor, entregándote nuestros pecados, muchos o pocos, grandes o pequeños, propios o ajenos. Aquí estamos, Señor, libéranos, lávanos, límpianos, purifícanos, bendito Dios, para que podamos volver a gozar de estar en tu presencia, de poder recibir tu bendición, estar protegidos por tu cobertura
y recibir de tu mano diariamente la provisión que nos hace falta y que nos sostendrá hasta que Cristo venga a llevarnos a tu presencia. Esa es nuestra fe, Rey de Gloria. Sabemos que fuera de ti no somos nada. Y no queremos seguir huyendo, siendo derrotados, destruidos, marginados, oprimidos por el pecado. Queremos gozar de la paz que solo tú puedes darnos. Queremos vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso solo es posible cuando tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Eso solo es posible, Rey de Gloria, por la intercesión gloriosa y poderosa, eterna e inmutable de nuestro único Señor, Cristo Jesús, en quien tenemos puesta nuestra fe, en quien esperamos cada día, que como el maná que entregaste por 40 años al pueblo de Israel, venga cada día a ser nuestro pastor, a guiar nuestros pasos, a librarnos de los peligros, a llevarnos a descansar a prados de hierba verde, a calmar nuestra sed en fuentes de agua tranquila. Aquí estamos, Señor. Recíbenos. Recíbenos en tus brazos como hijos pródigos que somos. Y por fe sabemos, Rey de Gloria, que anhelabas nuestro regreso. Y así como nos has traído esta noche de nuevo a tu presencia, traemos al altar a esos seres a los que amamos y están ciegos y esclavos por el pecado. Abre sus ojos, Señor, sensibiliza sus corazones y dale humildad a su mente para que puedan rendirse a tus pies como lo estamos haciendo nosotros en esta hora. Trae, bendito Rey de Gloria, a los hijos perdidos, miembros de cada una de las familias aquí representadas. Señor, nosotros queremos estar todos completos, juntos, como un solo cuerpo, listos para partir hacia tu presencia eterna, cuando Cristo venga a coronar a su novia pura, a su novia santa, a su novia inmaculada, a su santa iglesia, del que por tu gracia, por tu misericordia, nosotros somos parte. Por eso te adoramos, te glorificamos, te exaltamos en esta hora, Rey de Gloria, y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad eterna. Recibe la adoración, recibe las súplicas de cada corazón que clama a ti y te presenta sus necesidades. Recibe además, Padre bueno, la acción de gracias, porque tú eres bueno y fiel, y solo tú mereces que te adoremos, que te glorifiquemos y que te exaltemos. Padre, hemos estado en tu presencia, adorándote y alabándote, y sabemos que tú nos recibes en tu santo seno, porque venimos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el único camino que puede llevarnos hacia tu presencia. Te hemos adorado, te hemos agradecido y te hemos alabado en el dulce, poderoso y eterno nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, bendito Dios.